Esta persona construyó una empresa que en realidad nunca quiso. Por primera vez en su vida se dio cuenta que creó algo que alguien más quería. Él lo vio como una locura. Yo nunca quise crear un negocio grande, decía. Siempre quise algo chiquito y ahora tengo una tienda online. Una empresa en realidad lo único que es una persona solucionándole el problema a otra persona. A veces hay que estructurar tu negocio como si no necesitaras dinero y la gente después estaría más feliz para pagarte. Delega, pero verifica. Esto es muy importante. La ejecución siempre es mejor que las ideas. Bienvenidos a Think Like a Founder, el podcast oficial de CUC University. Un espacio inspirado en una verdad simple. Los mejores emprendedores de la historia aprendieron de los mejores emprendedores de la historia. Aquí exploraremos las historias, lecciones y estrategias que llevaron a personas comunes a construir empresas extraordinarias. Prepárate para pensar como un fundador. Comencemos. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Think Like a Founder. Si pudieron estar con nosotros en el pasado, lo que nos enfocamos es en aprender a emprender de los mejores emprendedores de la historia. En la sesión pasada estuvimos con Juan Camilo Meisel de la empresa Grip, donde nos enseñó cómo hizo para empezar de cero su empresa y tomar una idea a volverlo un proyecto realidad. Y hoy vamos a hablar sobre otro caso específico. Entonces hoy déjenme contarles sobre un tipo que no sabía nada de negocios, construyó una empresa que en realidad nunca quiso, la vendió luego por $22 millones y después de todo esto donó todo el dinero. Al final de todo este proceso concluyó que la mejor razón para tener una empresa es un lugar para jugar. Entonces hoy les voy a contar sobre Derek Sivers. Él es el creador de CD Baby, una empresa que no creó para hacerse rico, sino porque tenía un problema, lo resolvió para sí mismo y luego terminó resolviéndosela para millones de personas. Pues la lección más grande, hay que pensar diferente. Entonces quisiera empezar por contarles sobre cómo llegué a esto. Es un libro que se llama Anything You Want, 40 lecciones para un nuevo tipo de emprendedor. Es un libro corto que se lee en 90 minutos para todos los estudiantes. Está disponible en la biblioteca. Entonces voy a empezar por leerles cómo empieza el libro y ahí vamos empezando. Entonces empieza. De 1998 a 2008 tuve esta experiencia increíble de comenzar un pequeño pasatiempo, hacerlo crecer accidentalmente hasta convertirse en un gran negocio y luego venderlo por $22 millones. Así que ahora la gente quiere escuchar mis ideas. Me preguntan sobre esa experiencia, así que cuento historias sobre cómo fue para mí. Muchas de ellas tratan sobre todas las cosas que hice mal, cometí errores horribles, como todos. Me piden consejos sobre cómo abordar situaciones en sus vidas o negocios, así que aquí les explico cómo los abordo yo. Pero mi enfoque es una sola forma de hacerlo y también podría argumentar en su contra. No estoy sugiriendo que realmente así se deba hacer las cosas. Soy bastante inusual, entonces lo que me funciona para mí podría no funcionar para otros. Entonces, aquí empezamos con la historia de Derek Sivers para contarle un poquito de contexto. Estamos hablando de un americano que en este momento tenía 30 años, duró desde los 16 años persiguiendo su sueño, que era la música. Era un músico independiente, pero nunca lo logró, nunca logró el éxito en la música. Entonces llegamos a 1994, donde empieza la historia de CD Baby. Entonces el contexto de, de, de cómo podía ser un artista exitoso en ese momento funcionaba de esta manera. Tenían dos opciones, que su música la distribuyeran distribuidoras. Entonces él daba su CD, las distribuidoras las compartían por disqueras o tiendas por todo el país. O por otro lado, podía ser contratado por una disquera, un record label, pero solo estos se enfocaban en los artistas más trending.
Entonces, por ninguna de las dos maneras tenía manera de vender sus discos. Entonces, ¿qué decidió? Hizo algo que nadie en la industria estaba haciendo en ese momento y decidió montar su tienda online para vender sus propios discos. Entonces, lo primero que hizo fue a una biblioteca, alquiló un libro de cómo aprender a programar para montar su website. Esta es la primera lección para todos, de que aunque no sepamos cómo hacer algo, podemos ir a una biblioteca, alquilar un libro y aprender sobre ello. Entonces, compró el libro, aprendió a programar, montó su website y le puso el botón de compra ahora. Estamos hablando de 1994, cuando no existía PayPal, no existían pasarelas de pagos para hacer compras online. Entonces fue un literal pionero para esto. Entonces él crea su tienda online, em, les empieza a ir bien, los amigos de él dicen: "Hey, yo también quiero empezar a vender mis discos por ahí, ayúdame, monta en tu plataforma mis discos". Y él: "Listo, dale, vamos a hacerlo". Y así fue ayudando a sus amigos. O sea, esto importante, o sea, por primera vez en su vida se dio cuenta que creó algo que alguien más quería. Durante toda su vida anteriormente estaba creando cosas que la gente no quería o de pronto la estaba obligando a comprar. No, mira, escucha esto, ahora le metí otro instrumento, tipo cosas así. Entonces, aquí él habla sobre un concepto que es hit or switch. O sea, que encuentras algo que le fue excelente, o si no cambia, o si no empieza a mejorar el producto, empieza a innovar, a pensar diferente, hasta que las personas de verdad tomen esa reacción de que sí, me encanta tu producto, este es el que necesito para mi vida, es lo que he estado esperando siempre. Entonces, el éxito proviene de innovar y mejorar para obtener ese hit. No se trata de seguir haciendo lo que la gente no quiere o seguir haciendo lo que de pronto la gente no está recibiendo también. Y eso lo podemos atar directamente a las ventas. Si te estamos ofreciendo un servicio que no está explotando, que la gente no está llegando donde mí: "Yo yo también quiero", de pronto significa que no es lo que la gente quiere. Entonces ahí podemos echar un paso para atrás y pensar qué es lo que en realidad la gente quiere, y empezar a innovar el producto, a cambiarlo hasta de verdad lograrlo. Y aquí él nos habla sobre un concepto interesante que es ¿cómo lo puedo decir? En inglés, hell yeah or no. O sea, sí con toda, absolutamente sí o no. Y esto es algo que también se puede aplicar a cosas de la vida. Si estás totalmente decidido por algo y enseguida, sí, me encantaría hacerlo, eso es un sí. Pero cualquier decisión es que no se sienta como un sí rotundo, de pronto hay que considerarlo y tomar otro approach. Entonces esto es algo que desde el comienzo él fue envisionando. No le decía sí a cosas que no quería, solo en realidad a las cosas que lo motivaban a seguir adelante. Entonces, como he mencionado, esta es una persona que no sabía nada de negocios. Entonces, el approach a, su, a la empresa es un poco diferente. Entonces, empieza la historia. Entonces, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto cobro por este servicio? No sé nada de negocios. Entonces, se va a una tienda en su ciudad que venden CDs y le pregunta: "Si yo fuese un artista, ¿cuánto me cobrarías por vender mis CDs aquí?". "Bueno, nosotros te cobramos $4 y tú pones el precio del disco que quieras". Entonces, se fue para su casa, puso ese mismo mensaje en su website y así fue el que empezó a vender. Entonces, sencillo. Si de pronto no sabemos, queremos montar una empresa, no sabemos exactamente cuáles son los, las mejores maneras para cobrar o el mejor precio, sencillo, podemos ir donde las personas que ya lo hacen y seguir ese ejemplo, para no complicarnos como lo hacía Derek. Y él se da cuenta que al comienzo quiso ser esa plataforma, ese procesador de pagos para que la gente vendiera sus discos, se terminó convirtiendo en una tienda online. Y eso en el momento él lo vio como una locura. Yo nunca quise crear un negocio grande, decía, siempre quise algo chiquito y ahora tengo una tienda online.
Y él aprendió que a veces hay que cambiar de estrategias, hay que pivot en la vida y por eso les decidió todavía continuar con su tienda online. Y lo clave aquí, que fue lo que hablamos en la sesión pasada con Juan Camilo, el fundador de Grip, es el triángulo entre idea, feedback y producto con el cliente en la mitad. ¿Esto qué significa? Que para uno de verdad construir el mejor producto que el cliente quiera, necesitas primero tener la idea, claro está, después contársela al cliente que te dé el feedback, después creas el producto en base a eso, vuelves se los muestras al cliente para que te dé feedback y ese mismo triángulo seguir haciéndolo hasta que tengas el producto perfecto. Entonces, como se pueden dar cuenta, él, como nunca quiso crecer, nunca recibió inversión externa, que para él fue una bendición. Entonces, él dice que las ventajas de no tener inversión externa, de hacer todo sobre las ganancias que uno vaya construyendo, significa que si no tienes dinero para gastar, significa que nunca gastas el dinero. Entonces, aquí cada peso que tenía obviamente era súper cuidadoso y por eso cuando iba escalando, cuando iba creciendo, en vez de contratar a nuevas personas, lo que hacía era irse a la biblioteca, buscar nuevos libros y seguir aprendiendo y hacía más tareas y más tareas. Terminó aprendiendo todos los lenguajes de programación en esa época y se dio cuenta que lo que de verdad amaba era la parte de programar y la creación y el desarrollo de la plataforma. Y concluye que hay que estar enamorado del proceso. Obviamente alguien que no le guste programar, alguien que no le guste eh, hacer llamadas para contactar leads, no lo va a hacer de la mejor manera. Entonces hay que encontrar las cosas que uno ame y las que no. Hay personas que aman hacer esas también, entonces hay que encontrar la persona para hacerlo. Ahora nos cuenta sobre, bueno, esta es una de las lecciones más importantes en mi opinión. Aquí nos cuenta de que no hay que tener un proyecto inmenso, no hay que tener una visión a largo plazo, a 10 años de qué va a ser el negocio. Lo único que necesitamos es tener una pequeña idea. Puede ser una idea grande, pero hay que empezar pequeño, con el 1% de la visión general. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ¿sabían que Richard Branson, el fundador de Virgin Airlines, empezó la empresa porque estaba en un aeropuerto, el vuelo lo cancelaron y se dio cuenta que las personas necesitaban viajar? Entonces alquiló un avión, se dividió los costos entre todos los pasajeros y así fue que empezó su negocio de aerolínea. No hay que tener la visión completa de que voy a tener una aerolínea que va a volar en 10 años a 40 países, sino que en el momento voy a resolver el problema que tiene una persona de esta manera. Y el futuro siempre es incierto, entonces hay que ir construyendo paso a paso, construye sobre la idea pequeña, el 1% de la visión y poco a poco se va a ir construyendo lo demás. Hay muchas personas que de pronto se abruman con, con la idea tan grande que tiene, cómo voy a llegar a hacer esto, cómo voy a hacer esto. Tratemos de distilar lo más posible para que sea una idea pequeña y poder hacerlo como lo hizo Derek, que terminó siendo una empresa que vendió por 22 millones de dólares, pero empezó él vendiendo sus propios discos en su propia página web. Otra clave para él, ya su empresa estaba rodando, ya había contratado a 5 personas. Una de las claves para él y empezar a crecer era el modelo de compartir. Él decía que cualquier cosa, conocimiento, idea que uno le haya aprendido de los demás, manera cómo hacer algo, que de pronto muchas personas no saben o no tienen acceso, hay que compartirlas. Entonces, en su propia página web empezó a poner guías sobre cómo programar, cómo crear tu propia página web, cómo hacer las patentes y copyrights para tus canciones, cosa que en el momento estaba trending. Y todas estas pequeñas actos de generosidad fueron dándole
más confianza y como más sentido de pertenencia al cliente con la empresa. Entonces aquí volvemos a la idea de que compartir, o sea, a punta de compartir las ideas que tenemos, también estamos creando ese sentido de confianza, retención del cliente y de esa manera pueden llegar incluso aún más. Y aquí él profundiza que buscaba maneras para ser detallista con los clientes. Por ejemplo, cuando le mandaba un CD a una persona, tenía una notica que decía, mira, aquí está tu CD, eh, 5 personas trabajaron una noche completa quitándole el polvo con un trapito rojo, después lo pusieron en esta bolsa y te lo mandaron a ti con mucho cariño y le ponían un dulcecito, cosas así. Y, y esas cosas tan sencillas le fueron generando más clientes. Entonces, aquí él nos comunica, hay que enfocarnos tanto en el cliente, que es lo más importante que uno tiene, que hay que ser lo más generoso posible. Y esto también lo lleva a la parte de customer service. Le preguntaba a sus clientes por qué escogen trabajar conmigo, por qué escogen venir a mi plataforma en vez de ir a algún otro lado. Y lo que le decían era que por el servicio al cliente. Cada vez que un cliente llamaba, le contestaban, cada vez que mandaban un mensaje, le respondían. Y el cliente de esa manera se sentía reconocido, se sentía escuchado y que de verdad la empresa le importa. Y eso es algo muy importante que podemos ver hoy en día en diferentes tipos de empresas que piensan en el cliente de primero. Ahora, otra enseñanza, aquí les voy a compartir esta tablita que me encanta. Habla sobre cómo la ejecución siempre es mejor que las ideas. Aquí podemos ver en el lado izquierdo le ponemos una calificación a las ideas. Entonces, una mala idea es -1, una idea ok es 5, una buena idea 10 y una idea brillante 20. Y lo mismo para ejecución. Entonces, desde $1 hasta 10 millones de dólares. Entonces, aquí estamos comparando el nivel de una idea y el nivel de la ejecución. Entonces, el nivel de la ejecución es básicamente cómo llevas a cabo esa idea. Entonces, esto es muy interesante porque lo que él dice es que para uno poder hacer un negocio, tienes que multiplicar ambas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una idea, la más brillante, una idea que puede cambiar el mundo, pero no tuvo nada de ejecución, se quedó en mi cabeza, esa idea solo vale $20. 20 de la idea y lo multiplicamos por $1 de la mala ejecución. Entonces, esto es para siempre tener en cuenta de que si bien uno puede tener una idea grandiosa, no vale nada sin tener una ejecución. Entonces ahora vamos a mirarlo del otro lado. Una idea ok, normal, una idea no tan interesante que vale 5, con una ejecución brillante de 10 millones de dólares, ya esa empresa vale 50 millones de dólares. Entonces, ¿qué podemos evidenciar aquí? Que la ejecución siempre es más importante que las ideas. Entonces, él nunca quería grandes clientes, se enfocaba eh, en tener muchos pequeños y eso es algo que desde el comienzo siempre quiso. De esta manera no dependía de ningún gran cliente solo, no dependía de nadie, podía cambiar su producto de acuerdo a lo que el cliente necesitara en ese momento y si algún cliente se va, no importa. Entonces, de aquí podemos aprender de que si bien hay negocios que a veces queremos crear para sacar contratos con el gobierno, pronto tener nada más 3, 4 clientes, pero con grandes ingresos, sí, puede ser fantástico, pero estás creando tu empresa totalmente dependiente de un tercero. ¿Qué tal si ese tercero se consigue a un mejor proveedor, a un menor precio? Después ya tu empresa naturalmente cae. Entonces, aquí podemos aprender de que enfocarnos en muchos pequeños clientes también es clave porque puedes maniobrar tu producto, mantienes la esencia
y le llegas a una mayor cantidad de personas. Y si algún cliente se va, no importa, te deseo lo mejor, puede volver uno nuevo. Entonces, un par de historias curiosas. Se le acercaban disqueras a decir, mira, te ofrezco un dineral, quiero que pongas, por ejemplo, a Shakira en la portada para que me vendan más discos. Y él decía, no, no me importa el dinero, a mí me importa es la esencia de mi empresa, que es que los artistas independientes puedan relucir. Si te acepto esto, pierdo mi esencia. Entonces, siempre se mantuvo y no cambió por nadie. Por otro lado, nunca le puso advertising a su website, ya que obviamente nadie quiere ver advertising cuando está en una plataforma. Y también cuenta una historia de una persona, le llegó un amigo y le dijo, mira, encontré un periódico que le llega a 1 millón de personas, en ese entonces un periódico físico. Entonces, si le llega a 1 millón de personas, si yo le llego a ese 1%, ese famoso 1%, significa que voy a vender 10.000 copias. Entonces, listo, súper emocionado, empezó a comprar las 10.000 copias, las etiquetas, ya tenía sus 10.000 discos listos para vender. Salió un anuncio en el periódico, siguiente día, 4 ventas. Entonces, esta concepción también de simplemente porque hay un mercado grande y uno puede eh, target a ese 1%, no significa que ese 1% te vaya a comprar. Ese 1% también tiene decisiones, también tiene necesidades y prioridades distintos que puede que no hagan match con las de tu empresa. Entonces, importante tener esto en cuenta. Todas estas son lecciones, como dice el libro, 40 lecciones para un emprendedor distinto. Y todas estas lecciones iban saliendo a medida que iba avanzando con la empresa. Ahorita que iba creciendo, ya el equipo ya no era de 5 personas, sino de 12. La manera razonable y lógica para él escalar era imaginarse escenarios distintos en el futuro y luego prepararse para ellos. Entonces, esto es distinto a tener una visión macro a grande escala y trabajar hacia ella, porque esto lo que está haciendo Derek es simplemente imaginándose cuáles son las diferentes cosas que pueden pasar y me preparo para cada una de ellas. Entonces, en ese momento él estaba creciendo tanto que ya la bodega que tenían no era suficiente, pero él dijo, si me subo a una bodega el doble de tamaño, puedo obtener mucho más tiempo si me subo a una de 50% más grande. Y desde esa manera fue construyendo su camino. Y aunque algunas de las ideas no le funcionaron, echaron para atrás, siempre estuvo preparado para los escenarios. Y eso también funciona en la vida. Uno puede estar en una situación donde nadie sabe el futuro, pero puedes imaginarte diferentes escenarios que pueden pasar y uno se prepara para ellos. Entonces, esto es una lección que nos enseña para escalar. Aquí después nos cuenta sobre, él siempre se pregunta, nunca olvides por qué realmente haces lo que estás haciendo. Desde el comienzo para él era ayudar, proveer un servicio, ser feliz, que fuera su lugar para jugar. Entonces, es un recordatorio en este momento para él el preguntarse, ¿estás feliz? ¿Estás feliz en lo que estás haciendo? ¿Tus clientes están felices? ¿Eres rentable? ¿Es suficiente esto para ti? Y todo esto para ir midiéndose y nunca como quemarse y de pronto no hacer las cosas a full. Ahora, me imagino que todos aquí hemos pasado por un mal servicio en una empresa. Aquí él nos habla sobre cada vez que hay un mal servicio, eso proviene de escasez. Si, por ejemplo, en un call center está recibiendo mal servicio, de pronto es porque no se pueden contratar el mayor número de agentes, por ende no le puede prestar el mayor atención y tiempo a la persona. Entonces, aquí él dice que las personas pueden sentirse bien siendo generosas. Aquí
Derek nos cuenta que ellos pueden, y las empresas en general, pueden afford a ser generosos. ¿A qué me refiero con eso? Que no les importe cada pesito de, por ejemplo, que uno va a una heladería y de pronto le cobren 25 centavos más por ponerle un poquito de galleta arriba. En vez de cobrar los 25 centavos más, se lo da a una persona y seguro que esa persona vuelve a seguir comprando. Y esta misma estructura fue la que hizo para su empresa. Le iba dando pruebas gratis a los clientes. Si salía un disco nuevo, lo cortaba y de pronto le mandaba una canción. Y todo esto hoy en día en marketing se le refiere como un lead magnet, una prueba gratis de tu servicio o producto que le da al cliente un sentido de, de conocimiento y de valor a lo que próximamente de pronto va a comprar. Entonces, por ejemplo, aquí el caso de, bueno, me imagino que muchos conocen la marca de cosméticos, Lauder. La fundadora al comienzo lo que hacía era poner pequeños pedazos de lápiz labial o maquillaje en pequeñas bolsas y se la daba a las señoras en centros comerciales. Y así fue que hizo que su producto generara atracción. Entonces, aquí el aprendizaje es que a veces hay que estructurar tu negocio como si no necesitaras dinero y la gente después estaría más feliz para pagarte. Entonces, importante tener eso en cuenta, como también, bueno, como hablábamos ahorita del servicio al cliente. Derek nos cuenta de que cada vez que alguien está enojado es el comienzo del servicio al cliente. Entonces, cada una de estas personas que eh, pueden ser loud, le gusta gritar, de quejarse, de pronto, todas esas personas que hablan o se quejan de un producto son perfectas para ser las personas que después representen y digan buenas cosas del producto. Entonces aquí nos enseña algo sobre que el cliente siempre tiene la razón. Que ya después en libros de Human Resource no los enseñan, pero aquí lo que crea es un sentido de lealtad del cliente con la empresa, de que tiene tu espalda, te apoya no matter what, y de esa manera el cliente siente más confianza para volver a comprarles. Y una frase demasiado importante que es más difícil conseguir un nuevo cliente que conseguir más negocio del cliente existente. Entonces muchas empresas a veces se enfocan en conseguir nuevos clientes cuando en realidad mantener feliz al cliente actual es la mejor inversión que uno puede hacer. Entonces, volvemos al concepto anterior de que hay que enfocarnos mucho en el cliente, hacerlo feliz y de que no es solo mantenerlo feliz al comienzo, sino durante el transcurso de hasta de su vida para mantener ese lifetime value y que sigan haciendo inversiones con, con la empresa. Ahora a contarles otra pequeña historia de Derek. En su primer trabajo, al momento de que decido, no quiero trabajar más aquí, voy a renunciar, el pensamiento de él es, bueno, dale, voy a conseguirme una amiga para entrenarla para que coja mi puesto. Entonces, al momento que ya está manejando City Baby, ya tiene 15, 20 empleados, llega un empleado donde él y le dice, bueno, voy a renunciar, me voy a mudar para otra ciudad, estoy buscando un mejor futuro. Y Derek le dice, bueno, listo, ya encontraste tu reemplazo. Y la persona se queda como que, como así, creo que ese es tu trabajo. Y, y esto nos enseña de que a veces ser ingenuo ante cómo deben funcionar las cosas, nos da un superpoder para recalcular e imaginarnos cómo deben funcionar las cosas y cuál es la manera correcta como deben funcionar. Entonces, por ejemplo, leyendo esto, a mí me parecería ideal que cada vez que alguien renuncie, esa misma persona entrene y encuentre su reemplazo. Entonces, curioso esto y también para él contratar a personas, lo que hacía era decirle a las personas que ya trabajaban con él, hey, ¿tienes un amigo que sepa de esto? Bueno, contrátalo, dile que venga mañana y le empezamos a pagar. Porque él decía,
La única manera para yo comprobar de que alguien es bueno haciendo su trabajo es verlo en acción. A veces uno se enfoca en tener la mejor hoja de vida, eh, tener el mejor pitch, cover letter, pero en realidad lo que le importan a las personas es que de verdad sepas hacer lo que viniste a hacer en X empresa. Entonces esto es una enseñanza de que a veces ser ingenuo ante diferentes escenarios nos pueden abrir la mente, hacer pensar fuera de lo normal y llegar a la mejor avenida. Y ahora que él está creciendo, en este momento hacía todo, hacía estrategia de marketing, hacía la programación, hablaba con los clientes, inventarios, hacía absolutamente todo. El propio todero de hoy en día en las startups. Entonces dijo, si no empiezo a delegar, me acabo yo, me acabo la empresa. Entonces, ¿qué hizo? Se dio cuenta de que estaba gastando demasiado tiempo respondiéndole preguntas a su equipo. Por ejemplo, Derek, llegó este nuevo CD, pero solo llegaron 20 en vez de 40, ¿qué hacemos? Entonces, ese tipo de preguntas todo el día se las hacían. Entonces, ¿qué hizo? Reunió al equipo, vengan todos, esta persona me acaba de decir esta pregunta. Yo opino que la mejor solución es esta por esta y esta razón. De esta manera, con todo el equipo ahí presente, logró enseñarle no solo cuál es la solución, pero cómo llegó a esa conclusión, cuál fue el razonamiento para aplicar eso, y de esa manera le fue enseñando esa cultura de los verdaderos valores y que deben priorizar en la empresa las personas. Entonces, durante todo este, pongámosle, creo que fueron como 3 meses, él menciona que tomar la decisión para empezar a delegar hace que el proceso, mientras entrenan a las personas, todo se vuelve más difícil, pero después es glorioso. Entonces, lo que le habilitó esto a Derek era que, por ejemplo, un día se fue de viaje, se fue de viaje con la esposa y llamó a la oficina y dijo, hey, Derek, ¿qué más? ¿Cómo anda todo? Y la persona que le responde, todo bien, todo perfecto, ¿necesitas algo? Y a él le pareció curioso porque normalmente siempre que alguien tiene un minuto con él, le preguntaban de todo, pero ya había instalado una estructura semejante en la empresa de que había delegado todo, cada persona ya tenía un razonamiento para tomar sus decisiones como él mismo las hubiera tomado. Entonces, clave a la manera, al momento de escalar, poder tener claro las funciones de delegar. Pero también está la parte de delega, pero verifica. Esto es muy importante. Delega, pero verifica. Por ejemplo, al momento que estaba empezando a delegar cosas, contrató a un programador y su único trabajo era mantener la plataforma actualizada. Al comienzo todo iba bien, y después dejó de supervisarlo durante las primeras 2 semanas y después se dio cuenta que la persona no estaba haciendo su trabajo. Entonces tampoco es delegar, dejar que las personas sigan su camino y hagan las cosas como quiera, pero también hay que verificar que las cosas se estén haciendo de manera adecuada. Y la conclusión de esto es la diferencia entre ser un empresario y ser un dueño de una empresa. Un empresario es una persona que está en la empresa todo el día, eh, solucionando, apagando incendios, pero el dueño de empresa es uno que la empresa no lo necesita para seguir adelante y crecer. Y Derek es el ejemplo claro de esto. Desde el momento que empezó a delegar todas sus funciones, la empresa pasó de 8 empleados a 85 y pasó de $1 millón a $20 millones en ingresos. Aquí es clave que nunca olvides que uno decide cuál es el rol de uno en la empresa. Cualquier cosa que uno odie hacer, que no le guste hacer, uno lo puede delegar porque uno encuentra personas que sí amen lo que uno termina odiando. Ahora, volvemos atrás.
poquito de contexto, la compañía ya llevaba 10 años. Empezamos en 1994, ahora es el 2004. La empresa pasó de un empleado a 85. Ahora puede trabajar y viajar por todo el mundo mientras su empresa sigue facturando y creciendo. Y se empieza a pronosticar los objetivos para, para un par de años. Y se da cuenta de que no le gusta absolutamente nada y que no se ve en el futuro de la empresa. Entonces, ¿qué decide hacer? Ahí es el momento donde decide ya la empresa, ya la empresa no cumplió su propósito, pero ya el propósito de él en la empresa había culminado. Ya había tomado su tiempo para crear su producto, su utopia, la sacó al mundo, millones de usuarios, millones de gente felices, le cambió la vida a millones de artistas. Entonces decidió vender la empresa, pero la vendió de una manera un poco distinta como todas las cosas que hacía, y lo que hizo fue donarlo a un fondo para jóvenes que quieren aprender sobre música. Entonces, después de eso, se terminó retirando, empezó a escribir libros como este, y al final les quiero compartir uno de los últimos capítulos sobre por qué necesitas crear tu propia empresa. Entonces les voy a leer aquí un pedacito sobre el libro. ¿Por qué necesitas crear tu propia empresa? Todos necesitamos un lugar para jugar. Los niños necesitan parques, los músicos necesitan un instrumento, los científicos necesitan un laboratorio. ¿Y quienes tenemos ideas de negocio? Necesitamos una empresa. Tenemos tantas ideas y teorías interesantes, tenemos que probarlas. No es por el dinero, sino porque es nuestro espacio para experimentar, crear y convertir pensamientos en realidad. Las personas más felices no están descansando en playas paradisíacas, están inmersas en trabajos que la apasionan. Seguir la curiosidad es mucho más divertido que estar inactivo, incluso si no tuvieras que trabajar ni un solo día en tu vida. Es la mejor razón para tener una empresa, es tu parque, tu instrumento, tu laboratorio, es tu lugar para jugar. Sacas esas ideas de tu cabeza y llévalas al mundo. Este concepto de crear tu propia empresa que sea tu playground, tu lugar para jugar, me fascina porque uno puede pensar desde cero cómo tienen que funcionar las cosas y empiezas a crear y estructurar tu empresa de la manera acorde. De esta manera, Derek fue capaz de tomar CD Baby, poder vender sus discos online y poder resolverle ese mismo problema a millones de personas. Entonces, Derek aprendió que un negocio no solo debe ser un sueño para los clientes, sino también para la persona que lo crea. Cada persona tiene una visión distinta del éxito. Lo importante es seguir lo que te hace feliz, incluso si eso implica crecer más lento o quedarte pequeño. Para él, trabajar solo lo hizo más feliz que liderar una gran empresa. Entonces, su mensaje final es claro: crea un negocio que sea tu mundo perfecto, hecho a tu medida. Con lo siguiente quisiera concluir, que vienen siendo las filosofías de Derek para los negocios. Entonces empiezan así: los negocios no son de dinero, es sobre hacer los sueños realidad para los demás, para ti y para los demás. Y esto me recuerda a una frase de que una empresa en realidad lo único que es una persona solucionándole el problema a otra persona. Entonces, volvemos. Los negocios no son de dinero, es sobre hacer realidad tus sueños y los sueños de los demás. Segundo, hacer una compañía es una gran manera para mejorar el mundo mientras te mejores a ti mismo. Seguimos con la misma idea. Cuando crees tu compañía, crea tu utopia, donde diseñes tu mundo perfecto. Nunca hagas o busques un negocio por tu propia ganancia. También resuelve y escucha los llamados de ayuda de los demás. Volvemos a lo mismo de siempre enfocarse en los clientes. El éxito viene de continuar mejorando e innovando, no de seguir promoviendo lo que no funciona. Volvemos a la idea de hit or switch. Si algo de verdad funciona, los clientes te dicen: hey, me encanta, me muero por esto. Si no, capaz es mejor idea ir cambiándolo.
empezar sin dinero es una ventaja. Así uno puede ganar más con conocimiento y no necesitas dinero para empezar a ayudar a las personas. Y hazte innecesario para el manejo de tu compañía. Y por último, el verdadero punto para hacer cualquier cosa es ser feliz. Entonces, hagan solo lo que les haga feliz. Entonces, con esto concluimos el libro de Anything You Want de Derek Sivers, 40 lecciones para un nuevo tipo de emprendedor. Y bueno, de verdad, gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Y si les gustó, déjenme saber, me pueden mandar un correíto para seguir haciéndolo. Sigo haciendo las reviews de los libros o también invitando a diferentes invitados como la sesión pasada. Entonces, bueno, nuevamente gracias a todos, feliz noche y recuerden que cualquier cosita estoy a un mensaje de distancia.